¿Qué consejo tomar y qué no tomar? Porque una persona, por más lindo que haga una persona, por cualquier habla bonito, hay que organizar tu vida. Hay menos que no reconozca, mira, mi vida es un desorden, como un desorden, yo quiero que tú caigas en lo mío. Pero hay gente que tiene un desorden de vida y tú dando consejos. Hay gente que han abandonado todos sus sueños y te quiere decir a ti que no niegues tus sueños, que qué futuro tú tienes. Antes de ir a la universidad, consiguieron un título para guardarlo en una caja de zapatos. No tienen un matrimonio estable, no tienen una familia estable, no tienen nada estable y te quieren decir a ti cómo hacer la cosa. Entonces, ¿hasta quién te va a aconsejar, parte de ahí, verdaderamente, hacer algo por ti? Es bueno escuchar a todo el mundo, porque yo puedo mover hasta la piedra para que te hable. Pero no tome de ejemplo a personas en algunos temas que no han sido exitosos. Estoy hablando de la forma que la persona dentro de sus valores y principios debe moverse. No hablando de dinero. Porque en cuanto al dinero, una persona arranca puede aconsejar a uno que tiene dinero. Ahí no se equivoquen. Eso son cosas diferentes. Pero en cuanto a lo que es tu familia, tu desarrollo, no. Hay gente que son perdedores y te quieren decir a ti cómo hacer la cosa. Hay gente que no ha levantado nunca un proyecto de vida y te quiere decir a ti cómo levanta un proyecto. Hay personas que han negado todo lo que por lo que han trabajado para ser esclavos de algo, de alguien, y te quieren decir a ti cómo ser libre. Porque hay gente que por tapar la apariencia de cómo viven, han dejado de vivir hace mucho y te dicen a ti de cómo vivir. Y eso no aplica en estos caminos. En estos caminos, por eso Dios nos manda esa intimidad. ¿Por qué? Porque es que tenemos que analizar. Un país está Yanna. Vamos a poner mañana Yanna se ha esforzado. Como joven se esfuerza y va a su universidad. Claro, le necesito una mano porque tú vayas a la universidad. Te pongo un ejemplo. Va a su universidad Yanna. Hace una carrera. Ok, Yanna puede motivar a Cristina, a funcionar alguna. Luego ella comenzó a trabajar y está promoviendo el fruto de por lo que ella se esforzó. Me sigue motivando. Y ya logró un trofeo, tuvo un título. Pero si ella gana ese título y me lo brinda por ahí, y ni siquiera el trabajo de eso busca nunca, ¿cómo ella me motiva a mí? ¿Cómo ella motiva a un hijo de ella a estudiar? ¿Cómo ella motiva a una amiga de ella a estudiar? Si ella que estudió, ¿qué hizo con el título? Estudiar y no buscar trabajo y no estudiar es lo mismo. Por más inteligente que tú seas, si tú haces cosas para destruir tu vida y estancar tu vida, tú no eres tan inteligente. Entonces, en estos caminos tenemos que exhibir los frutos. ¿Y qué es los frutos? Ser personas que en medio de crisis tenemos paz. Que en medio de necesidades nos gozamos. Que en medio del ataque de alguien podemos perdonar y podemos hasta entender a esa persona como que en un momento determinado. En eso consiste, porque tú tienes que partir de lo que tú aprendiste. Y si lo que tú aprendiste no lo pones en práctica, eso quiere decir que no aprendiste nada. Entonces no es yo soy lo que significa tu crecimiento, es cómo tú accionas en los momentos que necesitas ese conocimiento. Por eso dicen muchos intelectuales que ser inteligente es recordar a tiempo, simple. Recordar a tiempo lo aprendido, eso es ser inteligente. Esa es la forma más fácil de descifrar cuando tú eres inteligente. Recordar a tiempo.
que recordar a tiempo lo que aprendiste. Ayer tú aprendiste cómo actuar cuando alguien te habla mal. Si lo pusiste en práctica, cómo actuar, eres inteligente. Si no te acordaste de nada, entonces no eres tan inteligente. Porque el conocimiento, porque está en ti, si no lo pones en práctica, no quiere decir que simplemente un almacén de cosas viejas y desechas. Y eso a veces es lo que tenemos en nuestras vidas. Mucho conocimiento, porque todo el mundo sabe lo bueno y lo malo, pero al final no lo pone en práctica. Entonces, como no saber nada. ¿Verdad que sí? Y es así. O sea, tenemos que aprender a poner en práctica las cosas, pero tenemos que modelar para orientar con nuestro consejo. O reconozcamos que fracasamos y yo no quiero que tú hagas lo mismo. Fracasé, fulano, no haga lo mismo que yo. Pero no te me brinde como la solución a un problema cuando tú no haces solución para lo tuyo. Vamos a leer. ¿Quién lo lee hasta el 9? Comience. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén y amén. Dio una promesa a este pueblo, ¿verdad que sí? Puso a alguien y de una vez creó el sustituto en caso de esa persona murió. Eso pasa en nuestra familia. Dios nos ha escogido para liberar a nuestra familia y nos ha dado la tarea de enseñar a los que están con nosotros para cuando nosotros no estemos, cumplan con la tarea que Dios ha encomendado para nuestra familia, para mover nuestra familia del pecado. ¿A dónde lo vamos a mover después del pecado? ¿A dónde? Cuando estamos en pecado o cuando estamos en el mundo, si nos mueven, ¿hacia dónde que nos mueven? Del infierno nos están sacando. El cielo, la tierra prometida. El objetivo de todos nosotros es que nuestra familia conozca al Señor. Entonces, cuando tú estás en pecado y cuando tú estás perdido, entonces cuando tú conoces al Señor, estás libre a la libertad. Pero ¿cómo nosotros llegamos, podemos ser ese instrumento que Dios necesita para hacer cumplir esa promesa en nuestra familia? Esforzándonos y siendo valientes. Y para ser valientes tenemos que aprender a vivir, no aparentar vivir.
Y tenemos que reprender todo el mundo de ansiedad, de depresión, que puede llegar a nuestra vida, y todo lo que crea conflicto en nuestra vida. Porque vamos a tener aflicción en el mundo, pero vamos a esforzarnos y dejar que Dios haga su parte. Que nosotros seamos la persona autorizada para hablar por nuestra familia. Porque ya el escoger al Señor nos da una autoridad, pero el no saberlo hacer nos quita la autoridad. ¿Por qué no quita la autoridad? Porque si Lidia es la escogida por el Señor para guiar a su familia, y una de sus hijas es la que quiere dirigir la familia, ¿qué ella soltó ahí? Soltó el compromiso, ella era la llamada. En una actividad aquí, en una vigilia, ya en la parte final, le decía yo a Mártires, a Yundri, mencionaba a todo ello, que la escogida para guiarlo a ellos, hasta que Dios no ponga otra, es Ramona. Pero no es porque ella solo está en estos caminos, sino porque ella ha podido presentar testimonio dentro de estos caminos. ¿Se está entendiendo? Así de simple. Porque aquí aplican las cosas que te apeguen más. Esto no es un asunto de inteligencia secular o académica. Esto es un asunto espiritual. Y lo puse yo como ejemplo en ese momento. Y la puse como ejemplo. ¿Se acuerdan? En esa Biblia. Ese ejemplo, me acuerdo que fue el mismo día que el Señor le permitió a la hija de Giovanni, su niño y su hija. Lo dije. Porque ahí está Ramón puede tener todo el conocimiento que él tenga del mundo secular, puede tener 1000 maestrías, 1000 posgrados y cosas, y si él no puede modelar a Cristo dentro del Evangelio, fácilmente él pierde la autoridad para ser el guía de su familia. Entonces, esas son de las cosas que tenemos que identificar nosotros. Por ejemplo, la madre de Luis Isaura es una líder de la Iglesia Católica. Pero fíjate cómo Luis Isaura con sabiduría ha logrado no solo hacer culto en su familia, sino ha logrado que ella participe en los cultos que ella hace. Cada vez que Luis Isaura ha predicado que ha tenido una oportunidad, su mamá ha estado en primera fila. Eso quiere decir que ella ha sabido guiar ese pueblo que Dios le ha dado. Pero eso no es porque ella es contadora, es porque ella ha modelado a Cristo. Ese título no sirve para esto. Esto no es por asunto del título. El título no sirve para nada en esto, sino su dedicación a las cosas de Dios. Porque en eso es que consiste esto. ¿Ya estamos entendiendo? Esto no es lo que tú aprendes en el mundo, no es lo que tú aprendes en la universidad, no es lo que tú aprendes en el instituto. Todo ese conocimiento es bueno, porque te va a ayudar a entender más a otros. Y siempre aprender es bueno. Así que todo el que pueda hacer su bachillerato, ir a la universidad, haga lo que todo eso es bueno. Pero de eso no va a depender que usted sea un buen testimonio para predicar este evangelio. Y por eso podemos ver familias que quizás los menos académicamente preparados han podido llegar ministerialmente más grandes, más lejos. Porque así es Dios de especial. Y por eso pongo de ejemplo a Ramón y vuelvo de santo. Quizá a nivel de conocimiento de letra de toda su casa, ella sea la que tenga menos. Pero en cuanto a lo que es la comunión, en cuanto a lo que es
la entrega la concedió en cuanto a dejarse guiar por el Señor, ella es la que tiene más. Entonces ella es el modelo para llevarlo. ¿Se entendió? Porque no podemos dejarnos llevar de la pasión. Tenemos que entender cómo los planes se desarrollan. Entonces, eso es lo que ha pasado hoy con el pueblo de Dios. Que muchos se han desconectado de las cosas para las que hemos sido llamados. Y no hemos entendido que estamos llamados para predicar a nuestra familia. Ese es nuestro primer ministerio. Y predicarla a todo nuestro entorno. Modelándole a Cristo y tratando de ser un ejemplo para eso. Simplemente la palabra dice, vamos a esforzarnos y a ser valientes. Esfuérzate y sé valiente. Porque tú repartirás ¿cuál? Tu familia. Tú vas a repartir los Rodríguez, tú vas a repartir los Esteban, tú vas a repartir los Ramírez, los Reyes. Cada quien va a repartir la parte que le toca y lo va a llevar a ese lugar que Dios dijo que tiene que estar tú y tu casa para ser salvo. Pero eres tú. Pero eso tú no lo vas a lograr desde la queja, desde el lamento, de creerte el perfecto, el que todo lo sabe. Eso no se logra con cuadres, ni con dinero, ni con títulos, ni peleando mucho, ni creyendo que la última Coca-Cola del desierto. Eso es con ejemplo de vida. Con ejemplo. Con ejemplo. Es así. Porque eso es lo que al final ven las personas que te conocen. Ahora, el que no conoce al Señor, el hermano o la hermana, el familiar que esté más bien económicamente, es el jefe de la familia. Pero en estos caminos eso no aplica así. Aquí el que esté más modelando a Cristo, que guía a la familia. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de qué, de hacer conforme toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. O sea, él está obedeciendo. Él era un discípulo. Él pasó a ser entonces el líder, después de un discípulo. No te apartes de ella, ni a diestra ni sin diestra. O sea, no te apartes de las cosas de Dios, no te apartes del conocimiento de Dios. Y podemos ver esa gloria de Dios en nuestra vida. No es tan difícil. Simplemente ponerle un poquito más. Y bajarle más muchas cosas. Y ustedes verán que nos va a ir bien. Y vamos a seguir avanzando. Porque esto no va a ser ni tanto por el conocimiento bíblico. Porque la persona que cogió como un chiste el suceso que pasó y se quiso concentrar más en ver la pantalla de la tablet, ver la pantalla de la foto, cuando era de saber más Biblia que yo. Porque una persona que en este momento está dando clases en 2 universidades de teología, pero en ese momento no se dejó usar de Dios. Él estaba más concentrado en cosas materiales que el dueño no se está preocupando, ¿verdad? En revisarla y no en agarrar a una persona que necesita que oren por él. Cuando el dueño no está mirando eso. Porque el dueño soy yo y no estoy mirando eso aparato. Yo vine a ver eso cuando me senté ahí atrás. Entonces a veces nos concentramos mucho por lo que podemos perder material. Porque podemos llegar tarde a un sitio. Porque nos sentimos quizás muchas veces cansados, sudados. Y estamos más pendientes a eso que a hacer la tarea que Dios nos ha dado. Y es ganar alma ¿para quién? Pues somos llamados a eso. Pero para cumplir con esa tarea debemos modelar. Porque imagínate tú un médico y no es que no lo hacen,
pero te impresiona en el primer momento que tú vayas donde un médico y el médico te diga que tú debes dejar de fumar y él consultándote tiene un cigarrillo prendido. ¿Cómo tú ves? O el mismo médico de repente tú lo encuentras en el pasillo con una funda de frito que el graserío se le ve y después cuando tú sientas te dice, mire, usted no debe comer fritura, la fritura es perjudicial. Y tú vas a decir, pero este tipo no fue que yo vi con el fundo, que nada más agarraba tripita, mollejita, orejita, y te va a decir a ti. Entonces no es que él no está en lo correcto, pero él debería por lo menos dejar eso para cuando no te consulta, ¿verdad? Para que te modele. Imagínate tú, yo veo una mujer va a arreglarse las uñas donde Aleisha, y Aleisha, las uñas de ella toma acá con los dientes de ella. ¿Qué motivación tiene yo arreglarme las uñas, usted como mujer, donde la que la arregla tiene las uñas todo calimocho como esa uña seria, mi abuelo? O irse a arreglar un salón donde la que lo arregla el pelo tiene el pelo todo maltratado, todo desnutrido, mal cuidado. Entonces hay cosas que tienen que explicar. Entonces usted va a predicar el evangelio de Dios, vístase y actúe con el nivel que lleva lo que usted quiere hacer, que predicar, porque el asunto no es hablar. Para el que no te conoce, fenomenal. Yo conozco hombres y mujeres que yo he usado bastante. Ahora los que lo conocemos no nos dejamos usar de esa persona. Cogemos lo que nos puede ayudar, pero no porque conocemos su vida. Y a veces nuestra familia no modela a Cristo y nuestros amigos porque no son un buen ejemplo. A veces porque son tercos y duros, pero a veces que nosotros somos un buen ejemplo. Y usted y yo debemos analizar por qué no están. Por mal ejemplo, porque son duros. Pero vamos a hacerlo de una evaluación justa, siendo autocrítico con nosotros mismos, para ver qué tanto es moderado a Cristo. Para tú saber si es por cacones o es por mí. Quizás mi servicio no ha sido tan bueno. Quizás mi ejemplo no ha sido el mejor. Y tenemos que ir viendo. Porque hay cosas que chocan. Y a veces hay cosas que uno las guarda y uno las comparte sin decir quiénes son. Pero a veces tú lo das por testimonio. En el día aquí viene una persona con otra persona. Y felicidades, me dice varón, Dios le bendiga, se declara como cristiana. Pero luego entonces me dice que para la solución de un problema fue un brujo. Entonces yo, espérese. Vamos a barajar el asunto para yo entender. Usted es cristiana, sí, por la sangre de Cristo, fenomenal. ¿Y poco te fue a brujo? Estaba desesperado. Explíqueme eso ahí para yo entenderlo. Pero a veces ella lo hizo así, pero a veces nosotros tenemos comportamientos que hablan también lo que ella dijo con palabras. Ella fue valiente que lo dijo. A veces nosotros hacemos cosas similares. No vamos al hechicero, pero murmuramos muchísimo y nos ven, a lo que predicamos nos ven murmurando. No somos tan buena gente y el que nos ve predicando, ¿qué dice? Vamos a tratar de que lo que digan de nosotros se hacen razón. Pero a veces nosotros lo hacemos. Porque a veces nosotros queremos que la persona respete las cosas de Dios. Y lo primero que estamos relajando las cosas de Dios somos nosotros a veces, los servidores. Entonces tú no puedes pedir lo que tú no eres capaz de dar. Entonces a este hombre le dieron una tarea, pero él estaba dispuesto a cumplirla, porque el problema no es que tenga la tarea, es que esté dispuesto a hacerla. Porque no es voy a hacer las cosas, es seguir haciéndolas. ¿Me entiendes? Bueno, mira a Cristina, que la pongo de ejemplo en el servicio. Cristina limpia aquí.
Digo limpio, aunque todos limpiamos, pero ella es la que tiene la mayor carga. ¿Verdad que sí? Padre, le dimos unos cariñitos. Ese cariñito dejó de dársela. Y ella siguió limpiando, ella limpió igual. Y nunca ni siquiera ha preguntado que por qué no le dan el asunto. Ni lo ha preguntado nunca. Ni he escuchado yo a nadie que me diga. Eso quiere decir que Dios lo hace por amor. Dios lo hace por compromiso. Y yo eso lo he visto como un buen ejemplo. Y somos llamados a eso. Por ejemplo, aquí hay mucha gente que compran cosas. Y yo no veo nunca que están diciendo, yo traje esto, yo hago esto. Quiero que todos los que hacen eso, porque es una iglesia buena, bondadosa. Compran las cosas y ni siquiera a veces saben que fueron ellos. Y qué bueno que sea así, porque todos sabemos que es para el Señor. Pero debemos seguir esforzándonos un poquito más. ¿No estamos entendiendo? Porque nosotros tenemos una familia que necesitamos predicarle. Tenemos unos seres amados que necesitamos predicarle. Y solo con venir a la iglesia y agarrar una Biblia no le vamos a predicar. Necesitamos algo más. Y ese algo más, todos sabemos que es. Todos sabemos lo que es. Si tú quieres venir, que vengan aquí. Es que puedan hacer eso. A mí una persona que estuve hablando en estos días, se quedó muy admirado con una sierva de aquí. Y esa persona me lo ha dicho como que siempre se lo olvida, y me lo ha dicho más de 7 veces. Quedó impresionado con el testimonio de esa persona. Y fue algo en medio de un conflicto. Esa persona fue a su casa, para no dar detalles, a amenazarle a su hijo y que se lo va a matar. Y esa persona lo que le dijo, la hermana de aquí, mátalo si Dios te lo permite, porque le dio una promesa. Y eso todavía lo he visto 7 veces. Esa persona, las 7 veces me ha repetido eso como un buen ejemplo. Él dice, esa persona dice que es un buen, wow, porque yo me impresioné. O sea, está tan confiado en Dios que ya no le importa lo que pase. Y cada vez que él lo dice, yo siento el mismo gozo. Yo lo he hecho como 7 veces, porque él parece que cree que nunca lo ha dicho. Qué bueno es que podamos decir eso, que alguien del mundo, y más que tenga una vida media no muy buena, puedo decir, yo fui donde mártires y lo insulté. Y él lo que me dijo es, tranquilo, paz, Dios te bendiga. Y eso me impresionó. Qué bonito testimonio. Y eso es lo que quiere el Señor cuando dice, esfuérzate y sé valiente. No es solo venir aquí, cosa que bueno, hay que congregarse. Es que podamos ser la diferencia allá. Yo estaba donde Néstor y tenía que venir aquí al culto, y como estaba mi compañero de viaje estaba un poco lejos, yo cogí un carrito derecho y el que me dio el tratado después pidió a una persona porque le faltaban 5 pesos y yo le devolví su tratado. Mire, varón, luego dijo, no, varón, no, yo voy a buscar de otro que no quite una gente por 5 pesos. No es que yo lo hice, yo le sé, varón, en la forma. O sea, el problema no era el tratado que él dio, ni la emisora que tenía, es la forma. Tú dirás, pero él está trabajando, sí, pero una de dos.
Y una persona quiso hacerlo y no aceptó. Entonces, a veces, no es la palabra que tú digas de la Biblia, es lo que tú representas cuando dices esa palabra. ¿Eh? Por eso hay personas que yo conozco en estos caminos y para mí son admirables por el testimonio que guardaron y por lo que yo vi y por lo que yo he visto. Todos conocen a Daniel en la iglesia. Hay algo que predica de él bastante, y es como él es fuera de la iglesia. Predica también de él, que predica fuera de la iglesia con su forma mejor que en la iglesia. Siempre recuerdo a José Polonia, un hombre, como lo he dicho varias veces, que yo creo, no me acuerdo que cogió un micrófono un día, pero él tenía como, el llamado de él era como el chiquete al que no tenía pasaje, al que no tenía comida, y a veces cuando terminaba el culto, él tenía 4 cenas para gente, y tenía un dinerito ahí. Y hay muchos jóvenes que no lo vamos a mencionar por respeto aquí, o vamos a mencionarlo porque él lo dice, como Frank, que pudieron sobrevivir en un momento por ese señor. La mamá del esposo de Bruno era un ejemplo de, igual que la mamá de Malaquía, de dar y ayudar a gente. Y son gente que tú no viste en la iglesia, ni que hasta por la salud ni iban, y eran de otras congregaciones, no eran ni de allá, y a pesar de eso, gente de allá como que se benefició de lo que yo hacía. Entonces, para el que no conoce a Dios, eso tiene más valor que hablar bonito, más valor que dar los brincos, más valor que preparar un escenario bonito. Porque lo que la gente necesita a veces es un abrazo, a veces una persona fuerte, valiente, que te sirva de ejemplo. De ese ejemplo, sobre todo para los jóvenes que tú no tienes en tu casa. Y qué bueno que podamos ser ese ejemplo, con defectos y virtudes, pero que podamos ser ese ejemplo maravilloso. ¿Verdad que sí? Y por eso debemos seguirnos esforzando y siendo valientes. Y para eso tenemos que entender algo, ya entrando a la parte final, que muchas veces nos pasa. Cuando parezca ir en tu contra los vientos, recuerda siempre que los aviones despegan en contra del viento. Las alas de los aviones movidas en el viento contrario. Con el viento a favor no despega el avión. A veces nosotros necesitamos ser empujados, por eso que Dios a veces nos empuja, para que podamos entender los planes de Él para nosotros y podamos crecer en eso que Él quiere. Iglesia Nueva Vida Sin Barrera, nosotros somos sin barrera. Nosotros somos llamados a ser una iglesia diferente, una iglesia que modela a Cristo, porque Él es el centro de esta iglesia. Todavía aquí no lo hemos sacado y espero que no lo saquemos. Vamos a hacer ese ejemplo que necesita nuestra familia. Vamos a hacer ese ejemplo que necesita nuestra comunidad. Vamos a hacer ese ejemplo que necesita nuestro lugar de trabajo, nuestro lugar de estudio. Vamos a hacer ese ejemplo donde estemos compartiendo con alguien. Y ustedes verán que más testimonios van a salir de nuestra vida. Amén.
ustedes verán que más personas van a querer conocer de lo que tú tienes, para entender qué es lo que tú tienes. Para ver qué es lo que tú tienes. Porque es muy bueno. Es muy bueno cuando tú puedes ser ese ejemplo. Cuando tú puedes decir, bueno, a mí me gustaría, si un soy evangélico, ser como fulano o fulano. Porque cuando la gente no conoce, te puede poner a ti de ejemplo, no está mal, y no está mal. Hay una persona que un día participó en un culto en los hogares. Y esa persona me puso un ejemplo de alguien que quizá mucha gente no lo ha tomado en cuenta. Y me dijo, mire, si yo logro ser evangélica, a mí me gustaría ser como Juana. Y yo, ¿por qué como Juana? Porque yo veo a Juana siempre dando consejos, gozando, comiendo, y Juana vive sola, la han abandonado mucha gente, a veces necesita ayuda para que la lleven al médico, y Juana siempre está contenta. Juana siempre está aconsejando a uno, Juana siempre está feliz. Entonces Juana fue un testimonio bueno. Y puedo citar personas con nombre. El papá de Yeline me decía que cuando él se sentía muy abrumado le gustaba ir donde Juana. Nuestra Yulisa, cuando llegaba donde Ale, cuando cogía, había que mandarla a buscar muchas veces para ir, ¿no? Y así puedo hablar. Entonces Juana, en su forma, por su honestidad que tenía ella, que ella me decía que el hombrecito siempre salía, logró tener gente que entendían que era, dentro de esa persona, el pastor Agapito un día me dio testimonio, wow, pero es una mujer que uno quisiera, cuando uno llegue a esa edad, tener esa fuerza. Y puede seguir hablando. Y yo sé que mucha gente ha hablado bueno de ustedes también, pero no hay que hablar en un momento. Me gustaría que permanezcan, para que haya un equilibrio, porque siempre hay gente que van a hablar mal. Pero qué bueno si los que hablan mal no tienen razón. Pero si le damos razones, se complica la cosa. Vamos a orar. Vamos a orar. Aleluya. Vamos a dar gracias a Dios y vamos a orar. ¿A quién que le toca la oración de despedida? Ok. Nada, tú si lo agarras agua para allá, se le complica. Aleluya. Amado Dios, bendice a tu iglesia. Bendice a tu iglesia, Nueva Vida Sin Barreras. Bendice nuestra vida, bendice nuestra familia. Danos la sabiduría que necesitamos en estos tiempos turbulentos. Danos la paz y la salud que necesitamos para seguir creciendo en este camino, Señor. Sabemos que hay muchas situaciones y muchas piedras de tropiezo, pero libéranos de todas ellas. Gracias, Señor, por permitirnos compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos hecho este resumen, porque en este momento sentí que lo necesitamos. Sentí que era bueno en esta noche lluviosa recordar algunas cosas que quizá hemos dicho y quizá hoy la dijimos con otras palabras, pero lo hemos compartido otras veces, Señor. Abrázanos, protégenos, cúbrenos, Señor, pero sobre todo, Padre, danos la fuerza y la sabiduría y la salud necesaria para seguir avanzando y no desmayar
y seguir firme en estos caminos, siendo imitadores de Cristo, Señor. Gracias, Padre. Bendice tu iglesia, bendice toda nuestra familia en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a dar un aplauso al Señor. Y vamos a recordar esta palabra dentro de la misma lectura que hemos leído, ¿verdad? El 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, Ramón. Contigo, Zulemín. Amén. Contigo, Ishi. Contigo, Yanna. Contigo, Katy. Contigo, Yundri. Contigo, Aleisa. Contigo, Cristina. Contigo, Mártir, Luisa. Mérida. Dioda. Ramona. Aleluya. Y así con usted también, dama. Pero yo quiero que pase aquí para que oremos por usted. También Él estaba contigo y estará contigo.